19:35 horas, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué encontramos? Bueno, hoy para finalizar el contenido quizás de índole más religiosa en el programa de esta fecha, quería hablar de una cuestión que me ha llamado soberanamente la atención. La beatificación de Isabel la Católica tendrá que esperar. Y es que ciertamente, mientras que la diócesis de Valladolid relanzó el año pasado la causa de beatificación de Isabel la Católica, por otro lado, el Dicasterio para las Causas de los Santos anunció que en el contexto actual es prácticamente imposible llevar el proceso hasta su finalización. Y cabe aquí destacar que la canonización de una persona para la Iglesia Católica no es un simple acto administrativo que pudiera sí responder a determinados contextos, sino que la canonización implica, en última instancia, que la propia Iglesia da fe que una persona ha ganado su lugar en los altares, es decir, que una persona ha ganado su lugar en el cielo, y por lo tanto, que la canonización dependa de los contextos es ciertamente grave, pero también es un síntoma del modernismo religioso que se está viviendo, porque nuevamente, imagine cada uno que nos escuche en este momento, si acaso la declaración de un dogma de fe hubiera tenido que depender de la aceptación popular o no del mismo. Volviendo al tema en cuestión, la monarca española podría ser la última víctima colateral de un sangriento conflicto que estalló entre Israel y la organización terrorista islamista Hamas el 7 de octubre del año 2023. Si bien el cardenal Marcello Semero, prefecto para el dicasterio para las causas de los santos, no había descartado futuros progresos en relación con la beatificación de Isabel la Católica, varias fuentes internas del dicasterio sugieren que esto es casi imposible a corto plazo. En Roma, y esto es una especulación de acuerdo a cierta información que ha surgido desde adentro, existiría una cierta molestia por la estrategia de comunicación desplegada por los partidarios de la beatificación de la monarca española, ya que con motivo de los 520 años en relación al aniversario de su muerte, una numerosa delegación, y se especula que cerca de 80 personas, supieron visitar el Vaticano durante las últimas semanas de febrero del año 2024 con el fin de hacer avanzar el presente caso. En el grupo estaba encabezado por el director de la Comisión para la Beatificación de Isabel la Católica, el señor José Luis Rubio Willem, y por el gran maestre y presidente del capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica, José María González, acompañados por el arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello García. El punto culminante de la peregrinación fue la audiencia del día 28 de febrero con el soberano pontífice que recibió de manos del alto prelado español las actas del coloquio sobre el tema de Isabel la Católica y la evangelización de América. La diócesis de Valladolid intentó destacar la dimensión espiritual y social de la difunta reina, así como su papel protagónico en la defensa y protección de los pueblos originarios amerindios tras el descubrimiento del Nuevo Mundo. No suficiente, según la Santa Sede, para eclipsar el decreto dado por Isabel en el año 1492, en el que supuestamente se ordenaba abandonar el reino a los judíos que no quisiesen convertirse al catolicismo del Estado. Esto según trasciende los medios, pero quienes conocen en profundidad la historia saben que es una tergiversación, ya que lo que se buscaba evitar era de que ciertas ramas del gnosticismo cabalista pudiesen confundir y mezclar sus doctrinas con la enseñanza de la sana doctrina del Evangelio. Entonces, la difusión de esta propaganda, y ciertamente parte de la propaganda negra en contra de Isabel la Católica,
es tan grande que, según ha trascendido desde fuentes internas de Roma, esto es lo que eclipsaría la causa de beatificación de una reina que tanto hizo por evangelizar el mundo entero. Y si a esto se le suma el contexto de deterioro de las relaciones diplomáticas entre Israel y el Vaticano tras la ofensiva que hubo en Gaza, es posible que podamos imaginar luego que la Secretaría de Estado ha hecho todo lo posible para congelar un expediente de beatificación que no puede ser en este momento más explosivo. Insisto una vez más, lo que yo aquí transmito es en cierto sentido una mezcla entre lo que se está reproduciendo por Roma Reports, Vatican News, más los medios locales europeos, añadido de cierta especulación de mi parte, queriendo ser condescendiente y no caer en una sospecha sobre Roma. Preferimos la prudencia en este sentido. Sin embargo, no puedo dejar de noticiar que una fuente del Dicasterio para la Causa de los Santos confirmó a medias lo siguiente, y cito textualmente: si antes del viaje a Roma algunos sospechaban que pocas cosas cambiarían, ahora es una certeza para todos. Una certeza confirmada por un comunicado de prensa de la diócesis de Valladolid publicado después de la audiencia famosa del 28 de febrero. Un comunicado público que dice: el soberano pontífice animó a nuestro obispo a continuar viviendo su ministerio y a seguir los diversos proyectos de sus arquidiócesis. A una manera de volver a enterrar el expediente de la beatificación de Isabel la Católica, que ya se remonta a dichos procesos de congelamiento de tal expediente desde el año 1972. Cuando la reina murió en el año 1504, la monarca española legó a sus sucesores un estado centralizado, unificado, extendido. Fue la Gran Hispania, un imperio donde nunca se ponía el sol, un imperio que había llegado a América con Biblias, universidades y hospitales, mientras que otros grupos como los anglosajones habían llegado a Oriente con opio y con guerras. La España, tan maltratada por la propaganda negra, mostró una expansión alentada justamente por una mujer que hoy se encuentra en los archivos oscuros de un espacio y del otro, desde supuestos lugares que deberían realzar su figura como mujer católica hasta espacios progresistas que ven en esta mujer cómo toda su propaganda ideologizada en torno al feminismo se cae a pedazos. Una mujer que mostró cómo a través del Evangelio podía civilizarse el mundo entero y llevándolo al esplendor cultural. Pero su política tuvo que esperar varios años para que finalmente se viesen los frutos de su gran empresa que iba a forjar lo que se conoció luego como el siglo de oro de España, lo que iba a ser el imperio de Hispania. Y hoy, lamentablemente, por una cuestión de corrección política que no se anima a desmentir la gran propaganda vigente, ante el temor de las críticas, y esto es una especulación propia, nuevamente la causa de beatificación debe esperar de esta santa reina. Nada más y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Nos despedimos y nos vemos en próximos programas de La Resistencia.